Buenísimas noches, bienvenidos a En Contexto por las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, porque los tambores de guerra parecen volver a redoblar en pleno siglo XXI, en un siglo en el que estamos totalmente interconectados en un mundo globalizado. Por eso queremos analizar cuáles podrían ser las consecuencias, qué podría pasar con nuestra economía, qué podría pasar en la geopolítica después de este ataque de Rusia a suelo ucraniano, luego de 7 días prácticamente ya desde que se iniciara la invasión. Hoy invitamos a dos expertos, al doctor Rubén Ramírez, economista, ex canciller nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Fito. Un placer de estar contigo con la distinguida audiencia de NPI. Y también invitamos a Amílcar Ferreira, economista, analista, para, también hablar con él de lo que podría ocurrir en la economía global y también en nuestra economía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amílcar? Buenas noches, Fito. Un gusto también compartir contigo y un cordial saludo a la teleaudiencia. ¿Qué pasó? Le quiero preguntar primero a Rubén. ¿Qué pasó como para que se dé esto que hoy está ocurriendo a una semana del inicio de los ataques de Rusia a Ucrania? Era algo que ni siquiera los informes de inteligencia aparentemente manejaban y los analistas no pensaban que se podía dar un ataque de Rusia a Ucrania cuando, está la OTAN de por medio, cuando la comunidad europea también está muy cerca de todo lo que está ocurriendo. ¿Cambió algo en esta, guerra fría que estaba bastante tranquila hasta este momento? Evidentemente hay que remontarse al 2013, cuando el gobierno de Ucrania, que era prorruso, se opone a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y con ello la posibilidad de adherirse a OTAN. Y es depuesto el presidente, sustituido por otro gobierno. Eso genera una reacción de Rusia y en el 2014 invade Crimea. Esa invasión de Crimea también genera una serie de reacciones del mundo occidental, pero no fueron tan amplias como las que estamos viendo que adoptaron recientemente la mayoría de los países del planeta. Luego se va tensando la relación de Rusia con Ucrania debido a que Ucrania solicita no solamente la adhesión a la Unión Europea, sino que su adhesión a OTAN. Y esto genera, de acuerdo a lo manifestado por el presidente Putin, las condiciones de amenaza a la seguridad rusa y los mecanismos de desplazamiento de las fuerzas militares rusas fueron advertidas por Estados Unidos en reiteradas ocasiones previas por la inteligencia norteamericana de que era inminente una invasión de Rusia a Ucrania. Llama así la atención de que el mundo occidental no haya reaccionado más rápidamente y de manera decisiva previo a esa invasión. ¿Hay razones económicas, Amílcar, para esto que está ocurriendo en este momento? Ucrania parece ser una economía pujante, bastante progresista, pero no sé si Rusia necesitaba o no llegar a este punto, más allá de lo geopolítico en términos económicos. Mira, yo creo que esta acción de Rusia pasa más por una cuestión geopolítica que por una cuestión económica. Ucrania es el país más pobre de la Unión Europea, ¿verdad? Esos indicadores son, bajos de ingreso, por ejemplo. Ucrania, como sabemos, era parte, de la influencia de lo que es el área de lo que antes era la URSS, ¿verdad? Y ha tenido históricamente una relación económica muy estrecha con Rusia. Por ejemplo, en el rubro de las armas, en la producción de armas, alrededor del 30% de los componentes, del complejo militar ruso son producidos en Ucrania. Entonces siempre hubo un lazo, importante económico entre ambos países, pero la tensión más bien vino por el lado político, ¿verdad? Yo creo que también está en este momento en discusión esa idea de una Rusia con países que le rodean, que tienen que permanecer en su órbita de influencia. Un poco lo que propone Rusia es, por un lado, obviamente la no adhesión a la OTAN, pero también que los gobiernos que rigen en estos países sean siempre prorrusos, ¿verdad? Entonces, eso los obliga a
vivir en un estado de semi-independencia, ¿verdad? Donde son países, digamos, formalmente soberanos, pero que al final no pueden ejercer plenamente su soberanía. Son también países que han ido evolucionando culturalmente. Hoy día el mundo, la población, el nivel educativo de estos países, pequeños países todos que rodean a Rusia, son ya países, digamos, culturalmente más avanzados, son democracias en muchos casos, son economías también, digamos, países que económicamente han progresado. Entonces tienen una aspiracional, digamos, de ya no seguir eternamente bajo la órbita de Rusia, siempre con gobiernos títeres en cierta manera, y creo que ahí es donde se genera el conflicto. Hoy está cuestionado, digamos, ese modelo. Si bien desde el punto de vista geopolítico, eso de no poner misiles, etcétera, que amenacen a Rusia, a mí me parece que en eso Rusia tiene razón, pero el problema es que ya ese tipo de medidas luego también Rusia plantea, o en los hechos, en lo fáctico, digamos, de que siempre los gobiernos estén muy atentos, le pidan permiso para cualquier cosa. Claro. Y estos países quieren tener relaciones, por ejemplo, con la Unión Europea, quieren firmar tratados de libre comercio, finalmente hasta quieren ingresar a la Unión Europea. Y bueno, eso es lo que un poco se está discutiendo, ¿verdad? Con una respuesta que, bueno, fue muy fuerte de parte de Rusia, con una invasión, en este caso, con la idea, digamos, de descabezar el gobierno y de instalar un gobierno afín a Rusia. Y con consecuencias económicas con estos redondeos, ¿verdad? Sí. Yo creo que hay efectos directos e indirectos. Directos tienen que ver con, por ejemplo, las relaciones, la balanza comercial. En el caso específico de Paraguay, nosotros le vendemos a Rusia el último año 736 millones de dólares, principalmente carne y derivados, y le compramos 158 millones de dólares, principalmente fertilizantes y otros productos químicos derivados del petróleo. Efecto directo, lo que hemos visto ya, la suspensión de la exportación de carne de parte de Paraguay, sí. Una medida que lo han tomado los frigoríficos locales de manera unilateral debido a las dudas que han surgido con respecto al cobro, ¿verdad? Si bien el mercado no está cerrado, pero dadas las sanciones que han impuesto tanto Estados Unidos como la Unión Europea al sistema financiero ruso, con la exclusión del SWIFT de muchos bancos de Rusia y también con restricciones serias, digamos, controles a la importación-exportación, con el claro interés de aislar prácticamente a Rusia y que Rusia no pueda, digamos, financiar esta guerra. Entonces, ante esa situación, las empresas locales, yo creo que una actitud, como diría, prudente, razonable, han decidido temporalmente no enviar más embarques. Y bueno, entonces esa exportación a Rusia representa el 20% de todos los mercados de carne que tiene Paraguay en el mundo. Y efectos indirectos, la suba del precio del petróleo, ¿verdad? La misma mañana en que se produce la invasión, el petróleo Brent, que es el de referencia en Europa, pega un salto de 90 a 102 dólares, Sí. Una suba más o menos del 10%, y eso obviamente nos llega, ¿verdad? Estamos ya con el 7º aumento consecutivo del precio del combustible en Paraguay y todavía no terminamos de absorber todo lo que es la suba del precio del petróleo a nivel global con esta última suba que hubo que te mencioné. Así que esa es la situación. Sí, bastante complicada. Compleja. Hoy hablábamos con representantes del Vaticano porque, bueno, hay un planteamiento del Vaticano, de la Santa Sede, de intermediar en estos procesos de negociaciones de paz. Ayer se daba la primera mesa entre autoridades de Ucrania y de Rusia, pero no habían avances, de acuerdo a lo que decía el propio presidente ucraniano. ¿Cómo funcionan los mecanismos diplomáticos cuando se da una agresión militar? En este caso, los organismos multilaterales, las Naciones Unidas, el organismo de seguridad, ¿qué pueden llegar a hacer? ¿Hasta dónde llega su trabajo o su capacidad sin entrar al nivel, digamos, de un enfrentamiento? Bueno, justamente esta crisis pone en evidencia la necesidad de reformular los organismos multilaterales, porque precisamente las Naciones Unidas fueran creadas con el propósito de que nunca más se produzcan este tipo de hechos y una amenaza de ir a una tercera guerra mundial. Y el conflicto se produce también como consecuencia de que justamente el país agresor, el que invade a otra nación, porque es reconocido como un país, como un Estado, Sí. Ucrania, presidía el Consejo de Seguridad con derecho a veto. Y en Rusia, ese contexto, sí, claro. Rusia
impone las primeras discusiones que conducen a una inacción de las Naciones Unidas y sus mecanismos de defensa. Y consecuentemente, al no existir conductos de diálogo, se produce necesariamente ese enfrentamiento, teniendo en vista de que ya había una decisión de Putin de invadir Ucrania. Ahora bien, los diálogos que se produjeron en la frontera ucraniana con Bielorrusia no prosperaron porque en el momento del diálogo se expusieron las condiciones de cada una de las partes y ninguna se dio. Y en el momento en que se producía el diálogo, las incursiones bélicas rusas fueron mucho más intensas, claro, como lo fue esta noche. Entiendo que hoy Ucrania, de acuerdo a los últimos cables que he visto de fuentes internacionales, pidió la intervención de China. China planteó a Rusia intermediar el diálogo, pero hasta este momento no había respuesta de parte de Rusia. ¿Y qué pasa en los mercados internacionales? ¿Cuál es el impacto a nivel global de esta agresión de parte de Rusia hacia Ucrania? Digamos que si bien Rusia es una potencia militar, es el país con la mayor cantidad de ojivas nucleares, por ejemplo, en el mundo, más incluso que Estados Unidos, en términos económicos no es tan importante. Digamos que la economía rusa, en términos del PIB, en términos de, digamos, lo que le vende al mundo, es una economía muy basada en recursos naturales, ¿verdad? El petróleo y el gas constituyen 2/3 de todas sus exportaciones. Básicamente Rusia vende recursos naturales, lo que decía, gas y petróleo, y tiene una industria de armamento, ¿verdad? Que es también importante, bueno, vende eso al mundo. Sí. Y no mucho más, ¿verdad? Es una economía, en cierta manera, potencia militar, pero que con el paso de los años no ha tenido, digamos, un desarrollo, por ejemplo, tecnológico, de alta tecnología, se ha quedado en esos rubros, ¿no? Entonces el impacto directo, yo diría, más allá de, bueno, del precio del petróleo, el gas en Europa, pero y la incertidumbre. Claro, no es tan importante. El efecto es más bien la tensión que genera a nivel global. Eso obviamente afecta a los mercados, digamos, los mercados son muy sensibles a este tipo de situaciones. Es notable como Rusia es el país con el mayor territorio en el mundo. O sea, es el país que territorialmente tiene mayor tamaño en el mundo. Es un país que, si uno mira su territorio, su población es prácticamente un país poco poblado, digamos, ¿verdad? Porque por el territorio es gigantesco. Sin embargo, todos estos países, pequeños países que lo rodean, por las largas relaciones que tuvieron durante la era de la Unión Soviética, muchos rusos fueron, digamos, a vivir también en estos países vecinos. Y hoy día vemos que se genera tensión, ¿verdad?, entre la población autóctona de estos países, digamos, alrededor de Rusia, y esos rusos que viven. Un ejemplo, por ejemplo, fue Georgia, que fue otro país que fue invadido en su momento por Rusia. Hoy Georgia tiene dos mapas. Un mapa que es el que publica Rusia, donde tenés el territorio de Georgia con dos manchones, que Rusia dice que son países independientes, ha reconocido que son territorios con mayoría de población rusa. Como en Ucrania, Donetsk y Lugansk. Igual que lo que ocurre ahora con Ucrania, claro, con dos manchones también dentro del territorio de Ucrania que ya Rusia reconoce como son territorios mayormente poblados por rusos, ¿verdad? Pero entonces genera una tensión, ¿verdad? Porque Rusia insiste con esa posición, digamos, de defender y hasta de independizar aquellos territorios de países vecinos donde hay población rusa. Y bueno, estos otros países quieren ejercer su soberanía, ¿verdad? Sí. Te repito, en el caso de Georgia hay dos mapas. El mapa que publica Rusia, donde en realidad son tres países, porque las dos son independientes, y el mapa que publica Georgia, donde todo su territorio es solamente su país, ¿verdad? Y creo que lo mismo está ocurriendo con Ucrania. Y llama la atención esto, de estas poblaciones rusas en los países vecinos, porque Rusia es un país demasiado grande. O sea, en todo caso podría, no sé, retornar a esa población rusa si se genera esa tensión y no estar, digamos, generando todos estos problemas con sus países vecinos. Porque, repito, estos países ya no están en la era de la Unión Soviética, han evolucionado, hoy son economías modernas,
Georgia se ha instalado, ¿verdad?, en el contexto de la economía europea como un país, por ejemplo, que ha ejercido cierto liderazgo en tecnología. Ese tipo de fenómenos que empezamos a ver son economías que empiezan también a proyectarse al mundo, quieren, digamos, crecer, quieren proyectarse, pero siempre están bajo el yugo, bajo ese control del gran hermano de Rusia. Y eso es lo que hoy se está cuestionando, ¿verdad? Yo creo que en algún momento, en un ámbito como las Naciones Unidas, habrá que hablar de este tema, de si ese modelo de la esfera de influencia se va a mantener siempre o va a cambiar, ¿verdad? Claro. Vamos a seguir hablando de esto a la vuelta de la pausa, porque bueno, este conflicto tiene en vilo al mundo entero. Nosotros no podemos aislarnos de lo que está ocurriendo en este momento. Volvemos en instantes. Seguimos hablando del conflicto Rusia-Ucrania con nuestros invitados y quiero preguntarle a Rubén Ramírez, ex canciller, si esto realmente es como algunos lo caricaturizan en el sentido de Putin, Biden, Putin, el malo, el bueno, o Putin, un déspota, un líder que busca de alguna manera expandir el imperio ruso o retomar lo que fue la Unión Soviética. Son intereses de países muy poderosos los que están en juego y lo que hace hoy Vladimir Putin forma parte de una estrategia rusa o es un capricho como algunos quieren de alguna manera caricaturizar. Hay una serie de elementos. En primer lugar, lo que está persiguiendo Putin, de acuerdo con las declaraciones previas a este evento, a esta invasión, busca la reconstrucción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ese es un elemento que pone en jaque a una serie de ex países miembros de la Unión, Estonia, Lituania, sí, y otros que consiguió esa acción reintroducirlos a un escenario del siglo pasado donde el modelo convencional se pone sobre el desarrollo de una estrategia. Además, Ucrania es el conducto a través del cual llega el gas y el petróleo a Europa. Ucrania tiene una gran producción agrícola. No nos olvidemos que es el tercer productor más grande de maíz, de trigo y de cebada en el mundo. Entonces, es la población más grande de Europa. A pesar de que es el país más pobre, como señalaba Amílcar, es el país más grande de Europa y produce una serie de condiciones comerciales claves para Rusia, de acuerdo con la visión que tiene Rusia, más allá de ese objetivo geopolítico. Ese objetivo geopolítico tiene un antecedente nefasto que podemos mencionar Afganistán, donde fallaron el Reino Unido, falló Rusia y falló Estados Unidos, que fue el último en retirarse, y aparentemente se observó una debilidad en el gobierno de Biden que podría haber permitido esta decisión, de acuerdo con varios analistas en materia de geoestrategia. Pero también al mismo tiempo es un objetivo que en un escenario donde se encuentran como contraparte una debilidad de liderazgo, que justamente este hecho fortalece la Unión Europea. Retoma Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, la posibilidad de armarse e incrementa en 3% del Producto Interno Bruto la capacidad de armarse y rearmarse. En su presupuesto de defensa. En su presupuesto de defensa. Incorpora a países que han sido históricamente neutrales, como Finlandia, Suiza, Suecia, a no tomar más y en este momento, obviamente, tomaron la decisión de denunciar la acción de Rusia en Ucrania y obviamente salieron de la histórica posición de neutralidad, con lo cual tenemos un escenario muy complejo. Agrego algunos elementos para complementar lo que señalaba Amílcar. La gran dificultad que se produce para el mundo en este momento, en este hecho, es, en primer lugar, Rusia es el proveedor del 20% del consumo de gas y petróleo en el mundo. Obviamente el precio sube,
Pero no solamente está este hecho, sino que es el principal propietario de los barcos de transporte de petróleo. La logística. La logística hoy está en crisis porque la mayor parte de los barcos de transportes de petróleo y de gas están en Rusia en este momento. Y la movilización de esos recursos, habiendo entrado Gazprom en quiebra en la mayoría de los países de Europa y en Estados Unidos, denunciando las principales compañías inglesas como Shell, BP, la posibilidad de seguir asociado a estas empresas rusas o a cualquier empresa rusa, habiendo empresas como Maersk y otras del transporte marítimo internacional tomado la decisión de no transportar más mercancías rusas, entre otras variables, hacen de que la presión de la inflación que ya se originaba con la pandemia en Europa, en Estados Unidos y obviamente en nuestros países, sea mucho más grande. Eso genera una gran inestabilidad, volatilidad en los mercados, y aun cuando vamos a tener una buena noticia en el precio de los commodities agrícolas, Sí. el problema es que vamos a tener un encarecimiento enorme del transporte y la logística, porque esto profundiza la ya denominada durante la pandemia crisis de contenedores. Entonces, Europa hoy está viendo de qué manera puede proveerse de gas y de petróleo. Los líderes europeos, en una reunión muy importante esta mañana, al tratar el pedido de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, señalaban de que es un costo que hay que pagar ahora Sí. para poder sostener la paz en un futuro. Pero al mismo Serían tiempo... como un escudo para Ucrania. Exactamente. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos tomó la decisión de que para que no haya un impacto en su economía, hacer utilización por primera vez de sus reservas históricas de gas y petróleo. Entonces, es un escenario complejo. Vemos el mercado financiero muy inestable. La Reserva Federal probablemente tome ahora, en este mes de marzo que estamos inaugurando, la decisión de incrementar las tasas. El dinero se va a encarecer en el mundo. Vamos a tener condiciones más complejas desde el punto de vista comercial, y vamos a ver cómo juega China en un escenario en donde la geopolítica nos plantea un mundo que ya no es unipolar. Un poco esta pregunta tuya, Biden-Putin, una confrontación. No, nosotros vemos que China es uno de los países que más riesgo está corriendo en este momento. ¿Por qué? Porque China de ninguna manera acepta la intromisión de otros países en estados. Y esto contempla la situación que tiene, no solamente con Taiwán, Hong Kong, sino también con las poblaciones de Corea, de los kirguis, de los mongoles, pero también la tensión que llegó a confrontaciones de el Tíbet y de los uigures. Entonces, para China es un gran problema desde el punto de vista geoestratégico y militar, y no quiere hablar de la posibilidad de invasión. Y también al mismo tiempo critica al mundo occidental por la manera de intervenir económicamente, porque Rusia plantea la guerra del siglo XX y el mundo occidental del siglo XXI. Tecnología, ciberataques, control, asfixia económica, intervención comercial, reducción de todos los activos rusos, entre otras variables, que va a generar unas condiciones muy complejas para Rusia en las próximas semanas. Aun cuando Rusia ocupase esta noche o mañana Kiev, el problema va a ser cómo sostiene económica y financieramente esa campaña, uno. Dos, cómo se sostiene el gobierno ruso en una situación en la que los impactos fueron una depreciación de la moneda en más de casi 100%, intereses que subieron también el 100%, y activos que se han perdido totalmente, y la imposibilidad de administrar sus reservas internacionales, que tienen el 90% en el exterior. Entonces, ese es un escenario en el que
países, redondeando la cuestión geopolítica. China, el complejo de sus aliados, que China tiene una influencia enorme en el África. Rusia, obviamente, en todos los Balcanes. Tenemos Pakistán, que hoy tomó la decisión de un apoyo total y absoluto a Rusia, celebrando un acuerdo de 2.500 millones de dólares de adquisición en productos agrícolas y combustibles, que tiene confrontación con India. Sí, y que también son potencias nucleares. Y que son potencias nucleares. Y la situación de Irán, que administra toda la relación de Medio Oriente también como potencia nuclear. Frente a Occidente, que realmente tiene condicionamientos para poder intervenir bélicamente, y hasta este momento ha sido la transferencia de recursos, tanto financieros como armas, para la defensa de los propios ucranianos en su soberanía y territorialidad. Me parece un polvorín esta zona del mundo, y evidentemente esto afecta a toda la economía. En Paraguay, ¿estamos preparados para una situación crítica, suponiendo que esto llegara a escalar el conflicto? ¿Estamos preparados? ¿Cuál es la situación actual? Nuestra coyuntura no es muy positiva, que digamos. Si esto llega a empeorar, pese a que los commodities puedan tener mejores precios, se encarecen los fletes, y eso encarece también lo que nosotros importamos, porque somos un país que importa muchísimos bienes y servicios. ¿Cómo nos va a venir esto si empeora la situación? Somos una economía pequeña y vulnerable, diría. Por un lado, digamos, nuestra oferta exportadora está poco diversificada, ¿verdad? Básicamente commodities, soja, carne y algunos otros productos. El tema climático nos ha golpeado muy fuerte en este último año. Y bueno, desde el lado fiscal, el Estado está en una situación de déficit fiscal, arrastra un déficit que el año pasado, 2021, fue el 3,6%, todo indica que este año va a ser un 3%. Cada punto de déficit son más o menos 400 millones de dólares. Quiere decir que en este momento el Estado está bastante ajustado, gastando más de lo que recauda, y ya con un endeudamiento que ha llegado a un techo. Estamos ya con una relación deuda-PIB de 34,5 más o menos por ciento. Lo cual hace que ya por el lado del endeudamiento no hay mucho margen, digamos, para decir, bueno, nos vamos a endeudar y con eso vamos a ir administrando la situación. Entonces, en un contexto en el cual toda esta situación nos golpea, la suba del dólar, la suba del combustible, la caída de nuestras exportaciones, lo cual va a afectar el ingreso de divisas. Ya antes de la crisis geopolítica tuvimos el tema de la soja, sí, la caída de más del 60% de la producción de soja, que va a hacer que entren 2.000 millones de dólares menos en divisas, y ahora se agrega a eso también la pérdida, la suspensión del 20% del mercado de exportación de carne de lo que era Rusia. Entonces estamos recibiendo golpes por todos lados, y no es que tengamos demasiadas herramientas para también, digamos, protegernos de alguna manera. Sí. Por ejemplo, ante la suba del combustible, yo creo que no queda otra que absorber, porque no tenemos del lado fiscal recursos, digamos, como por ejemplo dar subsidio. Así que una situación compleja, complicada, y bueno, yo creo que durante todo este primer semestre, por lo menos a mí me parece que todas estas tensiones, ¿verdad?, de precios altos de commodities, de la tensión geopolítica, altas tasas, ¿verdad?, van a permanecer. Entonces habrá que ser muy cuidadoso, creo yo, en el manejo de las finanzas, tanto públicas como también de las empresas y también de las familias durante este primer semestre. Y yo creo que hay posibilidad que en el segundo semestre las cosas mejoren un poco, ¿verdad?, que el clima nos acompañe y que entonces esa siembra, ¿verdad?, ya de lo que va a ser la zafra 2022-2023 sea más favorable, que veamos a partir de unas negociaciones que se puedan producir en este conflicto, cierto relajamiento, ¿verdad?, ir hacia un esquema de una situación un poco más normal en lo geopolítico, y que eso alivie un poco las tensiones. También yo creo que la OPEP va a ir ampliando su producción, porque esa había sido la promesa a la salida de la pandemia. Sí. Tuvo una recuperación muy fuerte, el efecto rebote en el 2021. Paraguay crece 5% en el 2021, y la economía global más o menos por ahí nomás, 4,9%. Ese fue el efecto rebote, después la caída fuerte en 2020. Entonces hubo una reactivación muy grande de la demanda de petróleo,
Y ante eso la OPEP, por supuesto, cuidando sus intereses también, dijo, bueno, vamos a ir aumentando la producción, pero lo vamos a hacer de manera gradual. Claro, para no bajar los precios. Claro, ese gradualismo, dado que la demanda subía mucho, hizo que ya el precio del petróleo se disparara. Estábamos antes de la invasión en niveles de $90. Y el petróleo se mueve más o menos en un rango entre $30 y 110, ¿verdad? Más o menos ese es el rango. Entonces ahora estamos en el techo prácticamente. Y yo creo que hay posibilidad que en el segundo semestre, si se alivia un poco esto, va aumentando también la producción de la OPEP, de que el petróleo baje a un nivel de $60. No va a ser todavía al nivel bajo, por lo menos a un nivel medio. Sí. Porque un precio tan alto a mediano plazo ni siquiera a los productores también le conviene, porque eso va a hacer de que la demanda se resienta, y también quizá va a empezar a haber inversiones por todos lados en otras energías. Entonces creo que no es sostenible, si bien es muy conveniente para ellos en este momento, pero ya en un mediano plazo no es sostenible ese precio tan alto. Y yo entonces veo que hay, digamos, un escenario que uno puede construir de un segundo semestre quizá un poco más, que nos dé un poco de respiro, ¿verdad? Porque hasta ahora no tuvimos respiro. Por ejemplo, la inflación. Todos los meses en el segundo semestre de 2021 e incluso enero del 2022, sí, todos los meses la inflación fue más alta que el mes anterior. Tenemos una inflación alta y además una dinámica creciente. La inflación en 2021 cerró en 6,8% y en enero fue 7,9%. Sigue subiendo, ¿no? Sí. Y también cuando miramos por rubro, ¿verdad? Vemos que el rubro alimentos, la inflación fue prácticamente el doble, fue 12%, y seguido de lo que es transporte, justamente por el efecto combustible. Entonces esta situación golpea muy fuerte a la clase media y el nivel socioeconómico bajo, porque son el grupo de personas que destinan, digamos, su ingreso mayormente a esos dos rubros, alimento y transporte. Y la inflación en esos rubros es el doble, fue 12 con respecto al 6,8 que es la inflación promedio general. Entonces un momento complicado. Yo la analogía que encuentro para este momento es cuando uno va en un avión y de repente el piloto dice, bueno, estamos entrando en terreno de turbulencia, ajustense los cinturones. Y sí, yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Lo que nos toca es, porque no hay tantas herramientas, ¿verdad?, para protegernos de precios que no controlamos. Claro. No somos tomadores de precio de petróleo, por ejemplo. Tampoco tenemos producción o recursos, reservas para poder subsidiar. Entonces no queda otra que absorber el golpe. Y entonces ser cuidadoso con el manejo del presupuesto, ¿verdad? Evitar los gastos superfluos innecesarios. Y bueno, ir atravesando esta crisis. Yo creo que va a pasar, yo veo así cierta posibilidad que en el segundo semestre las cosas mejoren, pero en el mientras tanto van a ser momentos duros. Bueno, vamos a hablar de escenarios a la vuelta de esta pausa. Seguimos acá en Contexto hablando del conflicto Rusia-Ucrania y todas las consecuencias que esto trae. Amílcar, las sanciones económicas que se plantean contra Rusia abarcan un arco de medidas bastante amplio y no solamente las toma Estados Unidos, sino las principales potencias económicas del mundo. Sí, yo creo que la respuesta que han dado los países, las potencias occidentales, Estados Unidos, la Unión Europea, y acompañado también de otros como Australia, ¿verdad?, han sido de sanciones al más alto nivel, con el claro objetivo de minar la economía rusa, ¿verdad?, de tal manera que limitarle al máximo su capacidad, digamos, de gestionar económicamente, de financiar esta guerra. Por un lado, han aplicado sanciones al sistema financiero ruso, a numerosos bancos, sacándoles del SWIFT, que es el sistema internacional por el cual se hacen transferencias. Esto limita gravemente la capacidad de comercio exterior de Rusia, porque no puede pagar sus exportaciones y probablemente cobrar sus importaciones. Tendrán que ver algún otro mecanismo diferente al del SWIFT. Esa, por ejemplo, es la razón por la cual Paraguay ha suspendido los embarques. Claro. Porque el mercado está abierto, pero ¿qué pasa? Vos envías los contenedores de carne y después ¿cómo te pagan si no hay SWIFT? ¿Verdad? Después han aplicado también sanciones, congelamiento de activos. Para la gente, como que no funcionan los giros. Sí. No funcionan los giros. Yo ya te envié el celular, pero no me puedes pagar porque no funcionan los giros. No hay giros, no hay CIPAP, digamos, en lo que sería en el plano local. Mismo. Bueno, por otro lado, congelamiento de activos, ¿verdad?, del Banco Central de Rusia, que tiene una reserva de más o menos 630 mil millones de dólares. Tremenda reserva, importante reserva, uno de los 3 países con mayor cantidad de nivel de reservas en el mundo, pero gran parte de esas reservas están, ¿verdad?, en bancos. Entonces los países occidentales han logrado congelar el 50% de la reserva monetaria rusa. También sanciones a los dirigentes
Rusia, a Putin, a su ministro de Relaciones Exteriores y a otros jerarcas del gobierno ruso, congelándole también sus cuentas bancarias. Congelamiento de activos de los oligarcas rusos, ¿verdad? De los dueños de empresas, de los hombres más ricos de Rusia, que son empresarios que se habían integrado mucho a la economía global, especialmente Europa. Son empresarios que habían, digamos, realizado contratos importantes para que Rusia venda sus productos a Europa en todos los rubros, ¿verdad? Gas y otros, y que también habían desarrollado, ¿verdad?, una vida ya en Europa, ¿verdad?, con viajes frecuentes, el presidente de clubes como el Chelsea, ¿verdad?, etcétera, Abramovich. Y otros, ¿verdad? Una intensa relación, digamos, entre ambos, y todo eso ahora repentinamente se ha cortado. Esta gente está prohibida de entrar al espacio aéreo, no pueden volar a Rusia, sus visas han sido canceladas, sus cuentas bancarias han sido congeladas. También cambios de posición que son impresionantes, en mi opinión, lo que mencionaba Rubén, ¿verdad? Suiza es un país que en la Primera y Segunda Guerra Mundial se había mantenido neutral, sí. Imagínate. Y ahora cambia esa posición, acompañando las sanciones de la Unión Europea, congelando también los fondos de tanto del Banco Central de Rusia y por presión de la ciudadanía suiza. Es tan grave lo que sucedió, por lo visto, en visión de ellos, es tanta la amenaza y el peligro que siente Europa con la invasión a un país de Europa como Ucrania, que bueno, se ven, digamos, compelidos a tomar medidas de máxima. También el caso de Suecia y Finlandia, que son países, digamos, limítrofes con Rusia, cercanos, digamos, a su órbita de influencia, que históricamente habían respetado eso de no ser parte de la OTAN, pero que ahora con una contundencia también han dado su respuesta y han inclusive empezado a comprar armas para enviarlas a Ucrania. Así que la respuesta ha sido de máximo nivel, ¿verdad?, con máxima dureza. Y bueno, unánime también, ¿verdad? Se ha creado un frente muy fuerte, ¿verdad?, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y bueno, como dije, con la clara intención de minar al máximo posible la economía rusa. En este momento el tiempo le juega en contra a Rusia, porque si bien militarmente está avanzando, pero con el transcurrir de los días, estas medidas van a ir debilitando la economía rusa. Ya las calificadoras han degradado la calificación crediticia de Rusia, ha perdido el grado de inversión, por lo menos Standard & Poor's sí. Le ha ubicado ya en la categoría W+, ha perdido el grado de inversión. Basura. Parte de las sanciones también le impiden a Rusia seguir negociando sus títulos de deuda en los mercados, los principales mercados internacionales, en las bolsas, sí. Con lo cual no va a poder rolear su deuda externa, tendrá que hacer pagos netos a partir de ahora. Y bueno, un poco ese es el paquete de medidas, como dije, en mi opinión, muy fuertes, ¿verdad?, que a medida que transcurra el tiempo van a ir debilitando la economía rusa. Ya estamos viendo algunos índices, por ejemplo, de bancos rusos que han tenido caídas muy fuertes, también la devaluación del rublo, han llevado la tasa de interés al 20% del Banco Central de Rusia para, en cierta manera, sostener, ¿verdad?, y que el rublo no se desplome tanto. Entonces, realmente las apuestas en este momento creo que son de alto calibre, estas sanciones, y bueno, la tensión creo que está en un nivel máximo. Acá tenemos a Rubén, que es un ex canciller, pero en mi visión, en mi mirada un poco como analista, Rubén, creo que estamos en la crisis más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, y suponiendo que todas estas medidas no sean suficientes y que Rusia persista en su intención y se dé una confrontación, suponiendo que se dé el peor escenario, ¿existe esa posibilidad de los cálculos, de los análisis de inteligencia, de la diplomacia, de lo que pueda llevarse adelante como medidas de distintos países? ¿Un enfrentamiento puede llegar a ser una crisis absoluta? Putin hizo una amenaza muy grave y peligrosa desde el momento en que solicita a sus generales a prestarse a utilizar la energía atómica como mecanismo no solamente disuasivo, sino como mecanismo de defensa ante la reacción de Occidente. Y esto plantea una hipótesis que se viene discutiendo hace mucho. Días previos, aún con Estados Unidos, inteligencia norteamericana advirtiendo de la inminente invasión rusa a Ucrania, mucha gente no le creía. En Crimea no le creían. Y con esta amenaza pone en vilo y logra
una reacción global tan importante, y lo hablábamos fuera de micrófono, pierde en comunicación, pierde en que logró integrar a Europa, que venía desvencijada desde el Brexit, pierde en la visión moral del mundo, con protestas gigantescas en las principales capitales del mundo. Pierde desde el punto de vista geopolítico de convertirse en un líder de su propia región, cuando Lituania, Estonia, Rumania, Finlandia, hasta Dinamarca empiezan a reclamar la posibilidad de adherirse a OTAN, que es lo que Rusia no quería. Y en ese contexto vemos que obviamente la amenaza de enfrentamientos más importantes es real. Puede ocurrir, mi deseo es que no, pero como decía un profesor mío, esperando lo mejor, preparados para lo peor. Yo creo que hay que ver de qué forma se desarrolla este evento, en el que ya tiene una demora de 7 días en lo que se estimaba iba a ser una incursión corta, breve y fulminante. No lo fue, pero Rusia tiene mucho más capacidad agresiva, sin utilizar las ojivas nucleares, tiene mucho más capacidad de fuego, y hasta dónde se anima a utilizar esa capacidad. Claro. La gran novedad es la Corte Internacional de Justicia acaba de iniciar el proceso para la sanción de agresión de lesa humanidad a Putin y a su gobierno. Bueno, hacemos una breve pausa y después venimos con la parte final del programa. Parte final del programa, tenemos 1 minuto para cada uno de los invitados para las conclusiones. Amílcar. Mira, yo creo que este es un desafío, probablemente el mayor desafío para la diplomacia mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Yo espero que prime la inteligencia y que, bueno, esa capacidad diplomática, esa capacidad de construir acuerdos, de dialogar, finalmente se imponga. Un país como Francia, ¿verdad?, está haciendo, creo yo, un gran esfuerzo. El presidente de Francia prácticamente diariamente le está llamando a Putin, logra hablar con él. Esperemos que en algún momento entren en razón. Ya hay una mesa de negociación instalada, si bien todavía no hay ningún resultado concreto, nada más la exposición de las posiciones de ambas partes. Y bueno, creo que el mundo está en vilo y todos estamos esperando, ¿verdad?, de que finalmente triunfe el diálogo, la negociación, el acuerdo, quizá de repente fórmulas que se puedan construir, como establecer ciertos territorios bajo observación de países que sirvan de garantes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero distender esta situación que pone en riesgo. Es muy impresionante, ¿verdad?, esa medida tomada por Putin de desplegar todo el arsenal nuclear, ponerlo en apresto operativo, hacer ya que los submarinos salgan de sus respectivas bases y estén ya con el armamento nuclear preparado. Realmente creo que nunca se ha llegado a una situación de tal amenaza. ¿Rubén? Yo creo que estamos frente a un desafío del mundo, a los liderazgos. Todavía no hemos logrado ver a todos los líderes reunidos para discutir directamente con Putin en términos mucho más importantes sobre esta situación, probablemente esperando el desenlace o el colapso de Kiev, pero eso no creo que ocurra muy rápidamente. Y los niveles de tensión van incrementándose. También, obviamente, como hombre surgido de la diplomacia, creo que es la única herramienta donde se puede llegar a construir un mundo más equitativo y razonable. Bueno, gracias Rubén Ramírez, Amílcar Ferreira por estar aquí esta noche. Nosotros nos reencontramos mañana en Contexto a las 21 horas por NPI.